También tenemos reunión los domingos, domingo 10 de la mañana y domingo 7 de la tarde. Continuamos el domingo en la mañana con nuestro estudio acerca del rechazo. Ya estamos viendo el rechazo y el miedo al rechazo. Explicábamos el día de qué se trata esto. El rechazo es la acción del rechazo. Y el miedo al rechazo es el miedo a experimentar la sensación del rechazo. Cuando ya se convierte en una fobia, pues, ya en algo irracional, amén, el rechazo, el miedo al rechazo. Así que aquí estamos, domingo 10 de la mañana. Recuerda traer su Biblia y su libreta de apuntes, domingo 10 de la mañana, para tomar notas. Gloria al Señor. Creo que son todos los anuncios. La oración en las mañanas a las 5:30 de la mañana está abierto para orar todos los días, de lunes a sábado. Vamos a ver este tema, amén, en esta noche. Vamos a ver acerca del infierno, amén. Un tema que pues no es muy recurrente, amén, por estos tiempos en las iglesias. Aleluya. Se considera un tema muy negativo, un tema, aleluya, muy peyorativo, aleluya. Así que se busca evitar mucho este tema acerca del infierno. Pero como vamos a ver, aleluya, mientras profundizamos en este sermón, no hubo un personaje en la Biblia que hablara más sobre el infierno que el Señor Jesucristo. Aleluya. Pero no habló del infierno, amén, como para simplemente para asustar y ya, amén, sino advirtiendo. Es un lugar de tormento, huye de él. Y el título es: huye de ir por el camino que te lleva a este lugar de tormento. Amén. La palabra de Dios habla de que el infierno es un lugar de tormento. No es como te lo quieren vender a veces. Amén. Ya va a haber muchachas en el infierno. Va a haber cerveza, va a haber vino, va a haber fiesta, va a haber esto, aquello, lo otro. Amén. No, la Biblia no hace referencia al infierno en ese sentido. Mateo 25:41, vaya conmigo en la palabra de Dios. Entonces, dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 7:13 al 14, también vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Vamos a ver, aleluya, 7 verdades sobre el infierno. En primer lugar, el infierno es lo que es porque Dios es lo que es. Aleluya, como que es un poquito complejo entenderlo. Bueno, vamos allá. La gente habla con soltura acerca de ver a Dios, como si ver cara a cara a Dios fuera una experiencia cálida y difusa. Pero la Biblia explica que la santidad y la perfección de Dios son tan completas que si alguien fuera a verlo, moriría. Y lo vemos en algunos textos, aleluya. El mismo Moisés, amén, Isaías, Jeremías, cuando supieron que estaban ante la presencia de Dios, cayeron como muertos. El mismo apóstol Juan habla, aleluya, que cayó como muerto, pero Dios le dijo: no temas, ánimo, aleluya. ¿Por qué? Porque enfrentar a Dios cara a cara, aleluya, no es algo fácil. La santidad de Dios es abrumadora, apabullante. Amén, gloria al Señor. Aún el pecado más insignificante en su presencia conduce a la aniquilación inmediata. ¿Por qué? Por lo mismo, por su santidad. Porque Dios es santo y no permite el pecado.
que Dios sería un Dios santo que había que permitiera el pecado en nuestras vidas, o que consintiera el pecado. Aleluya. ¿Qué clase de Dios sería ese? Aleluya. No sería un Dios santo, puede decir amén. Cuando Isaías, el profeta de Dios, vio a Dios en su trono, se postró sobre su rostro, aterrorizado y seguro de que estaba a punto de morir. Isaías 6:5, usted lo puede leer. Cayó sobre su rostro, dijo, de seguro voy a morir. De seguro ya estoy muerto. Amén. Porque no es cosa menor estar en la presencia de Dios. La doctrina del infierno ha caído en desgracia, entre muchos, pero está ahí por una razón. Dios nos habla acerca del infierno para demostrarnos la magnitud de su santidad. El infierno es lo que es, porque la santidad de Dios es lo que es. El infierno no es ni un solo grado más caliente de lo que nuestros pecados demandan que sea. Estamos viviendo días muy calurosos en el país. ¿Puede decir amén? Amén, amén. Bien, se habla de una tercera ola de calor, pero yo digo que esto ya no es ola, esto es un tsunami. Bien, un calor terrible. Aquí estamos en León, Guanajuato, para los que nos ven por YouTube. Aquí estamos en León, Guanajuato, y estamos hablando de temperaturas de 38, 39, 40 grados, totalmente atípicas para la región. En otros lugares dirán, uy, no aguantan nada, aquí estamos a 50 grados. Bueno, a lo mejor allá están impuestos a esas temperaturas. Pero aquí en nuestra ciudad, en León, Guanajuato, la gente no está impuesta a estas temperaturas. Amén. Y nos quejamos seguido acerca del calor. Uy, ¿cómo hace calor? Ahora fui a una reunión a la escuela de mi hijo. Amén. Y me asombré del calor que hace en las aulas. Hace mucho calor en las aulas, en las escuelas. Amén. Y la gente toda con sus papelitos ahí, con sus abaniquitos, también echándose aire para aguantar el calor. Yo te digo algo, amén, el infierno es mucho más caliente que este. Amén, amén. Las temperaturas más altas que se han registrado sobre la tierra es de 70 grados en el desierto del Sahara. Yo te puedo decir que en el infierno hay más grados centígrados aún. Y no es más caliente que lo que tus pecados merecen. El infierno debe dejarnos boquiabiertos ante la rectitud y justa santidad de Dios. Debe hacernos temblar ante su grandeza y majestad. Imagínate la grandeza de Dios y la santidad de Dios, e imagínate la antítesis de eso. Lo contrario, aleluya. ¿Qué tan caliente es el infierno? Amén. Si lo ponemos en los mismos parámetros de santidad de Dios. ¿Te imaginas qué tan caliente es? Es un lugar horrible. Irónicamente, al minimizar el infierno, también se minimizan los medios que demuestran la justicia de Dios. Cuando una persona pasa por violación o abuso de menores, tiene que saber que hay un Dios reinando en tal santidad y belleza que no tolera el mal. Imagínate, aleluya. Hay un infierno porque hay un Dios santo. Muchas veces, aleluya, nos quejamos y nos duele la injusticia del mundo. Puede decir amén. Nos duele cómo la justicia del mundo se puede comprar. Cómo es que se pueden comprar jueces, cómo es que se pueden comprar licenciados, abogados, amén. Hombres que imparten justicia, pero qué gran alivio es que la justicia de Dios no la podemos corromper. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos corromper la justicia de Dios. Número 2. Jesús habló sobre el infierno más que cualquier otra persona en la Escritura.
Algunas personas tratan de evitar la idea del infierno diciendo: esto fue el Dios del Antiguo Testamento, pero cuando Dios maduró en el Nuevo Testamento con Jesús, Jesús el manso y el humilde, lo de él era el amor y la compasión. Porque vemos, amén, que la ira de Dios arrasaba naciones enteras en el Antiguo Testamento. En una ocasión dice la palabra del Señor, amén, en la rebelión de Coré, en el desierto, que la tierra se abrió y el infierno se los tragó vivos a los rebeldes. ¿Te imaginas qué terrible es esto, bien? Se hizo una grieta en la tierra y se tragó vivos a los rebeldes. En el Nuevo Testamento no vemos tal cosa. Así que pudiéramos decir, amén, que en teología algunos teólogos pudieran decir: es que ya Dios maduró en el Nuevo Testamento, entonces dejó aquella severidad por la mansedumbre de Jesús. Pero ningún otro personaje habló más del infierno, advirtió acerca del infierno que Jesús. El problema con este punto de vista es que cuando comienzas a leer los evangelios, te encuentras con que Jesús fue la persona que más habló del infierno. De hecho, si cuentas los versículos, Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Y yo enumeré aquí algunos versículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versículos, aleluya, en los cuales Jesucristo habla o hace referencia acerca del infierno. Y habla de él como un lugar de tormento. Habla de él como un lugar donde la llama no se apaga y el gusano no muere. ¿Te imaginas qué lugar tan terrible es este? El calor incesante, aleluya, y los gusanos supurando por todos lados. Terrible es esto. Uno de los escépticos más famosos de la historia, Bernard Russell, dijo en su libro ¿Por qué no soy un cristiano?, que la enseñanza de Jesús del infierno es el defecto profundo en el carácter de Cristo. Si queremos evitar la idea del infierno, no podemos ignorar el problema enfocándonos en el Jesús manso y humilde. ¿Qué dice este hombre? Todo está muy bien en el mensaje de Jesucristo. Lo único que no me gusta es que habla del infierno. Como si no hablando de él desapareciera. Puede decir amén. Como si ignorando el tema hiciésemos, aleluya, que el infierno desapareciera. Como aquel que dice yo no creo en Dios. Tú puedes no creer en Dios. Que Dios no crea no hace que Dios se esfume. Tú puedes decir yo no creo que esté esa bocina ahí. Tú puedes creer lo que quieras, pero que tú te niegues la realidad de que esté esa bocina ahí, no quiere decir que esta bocina va a desaparecer. Es lo mismo con el infierno. Tú puedes decir yo no creo que el infierno exista. Tú puedes decir lo que quieras. Eso no desaparece el infierno. Eso, que tú no creas que el infierno existe, no le baja ni un grado al infierno. Para que te des una idea. No le baja ni un grado. Sigue siendo igual de horrible, igual de terrible, igual de tormentoso. El Señor. Punto número 3. El infierno muestra la medida del amor de Dios al salvarnos. ¿Por qué Jesús habló sobre el infierno más que otra persona en la Biblia? Porque Él quería hacernos ver lo que iba a sufrir en la cruz por nosotros. En la cruz, el castigo de Jesús era indescriptible. A este remanente de un hombre ensangrentado y desfigurado se le dio una cruz probablemente reciclada,
probablemente cubierta de sangre, excremento y orina de otros hombres que la habían usado previamente, colgado ahí en un inmenso dolor, asfixiado lentamente hasta la muerte. La peor parte fue la separación del Padre, que Jesús sintió, separación que era el mismo infierno cuando dijo: Dios mío, clamó, ¿por qué me has abandonado? Un sufrimiento terrible, y encima de eso, aleluya, padecer esa desatención del Padre, porque eso fue lo que sucedió. Algunos conocedores hablan de que cuando Dios vio a Jesucristo en tal situación, no soportó verlo así. No soportó verlo, amén, sufriendo, y volteó la mirada. Ahí fue cuando el Señor Jesucristo clamó a gran voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Frecuentemente la gente siente que el infierno es una gran mancha en el amor de Dios. La Biblia lo presenta como todo lo contrario. El infierno magnifica el amor de Dios al mostrarnos cuán lejos fue Dios y todo lo que pasó para salvarnos. Para salvarnos del infierno tendría que ser un sacrificio que pudiera marcar los mismos estándares o los mismos parámetros que el infierno. Puede decir amén. Aquí está la santidad de Dios, acá está el infierno, aquí estamos los seres humanos, pero ¿cómo podemos evitar ir allá? Tiene que ser algo muy preponderante para poder anular el efecto de la maldición del infierno sobre nosotros. ¿Y qué podía hacer eso? ¿Nosotros mismos? Ni en sueños, puede decir amén. Ni en sueños nosotros podíamos pagar, aleluya, podíamos hacer una remisión de pecados para evitar el infierno. No pudiésemos haberlo hecho. ¿Qué tenía que suceder entonces? Tenía que haber una muerte, derramamiento de sangre inevitablemente. Un derramamiento de sangre, pero no solamente un derramamiento de sangre, sino un derramamiento de sangre de una persona completamente inocente. Y la palabra de Dios nos enseña que en Jesucristo no encontraron pecado alguno. Quisieron acusarle, pero no encontraron de qué acusarle. Buscaban, aleluya, desesperadamente ocasión en que él se equivocara para acusarlo, pero no encontraron. Era un varón perfecto, aleluya. Un varón perfecto, inmaculado, sin falla, aleluya. Así tenía que ser el tamaño del sacrificio para que pudiese salvarnos de ir a ese lugar de tormento. ¿Te imaginas, aleluya? Qué tremendo. El infierno nos muestra la medida del amor de Dios al salvarnos. Qué gran verdad. Amén. Punto número 4. Las personas son eternas. C.S. Lewis señaló una vez que el infierno es una conclusión necesaria de la creencia cristiana que los seres humanos fueron creados para vivir eternamente, y lo dijo de esta manera: el cristianismo afirma que cada ser humano como individuo va a vivir para siempre. El cuerpo no, el cuerpo se deteriora. ¿Puede decir amén? El cuerpo se enferma, pero el alma no, el
espíritu no. Ese es eterno. Ese es eterno. El cristianismo afirma que cada ser humano como individuo va a vivir para siempre. Y esto debe ser cierto o falso. Ahora bien, hay un buen número de cosas que no vale la pena preocuparse si solo vas a vivir 70 años. O 90 o 100 tal vez. Pero que deben preocuparme seriamente si voy a vivir para siempre. Tal vez mi mal carácter o mi envidia van empeorando, pero de forma tan gradual que el aumento en 70 años no va a ser muy notable, pero podría ser absolutamente infernal en 1.000.000 de años. ¿Te imaginas? Por ejemplo, que tu egoísmo evolucionara, que tu sed de venganza, aleluya, evolucionara. De hecho, si el cristianismo es cierto, el infierno es el término técnico preciso y correcto para lo que eso sería. O sea, el infierno marcaría la cúspide, o marca la cúspide, el pago de todo lo malo que existe en la vida. Es lo que quiere decir. Ok. Nacemos siendo egoístas por instinto. Tú ves a un niño es egoísta, puede decir amén. Mío, todo mío y nada comparten. ¿Estamos de acuerdo? Un niño no está siendo egoísta. Ahora imagínate que ese egoísmo evoluciona con el paso de los años. Si no es reconvenido ese niño cuando se convierte en jovencito acerca de dejar el egoísmo, todo es para él. Y todo es de él y todo le pertenece a él. Y va por la vida arrebatando las cosas a los demás porque todo es de él. Entonces el infierno vendría a ser la culminación de una vida de egoísmo. Haz de cuenta el premio mayor. Este es el premio de una vida llena de egoísmo. Al infierno para siempre. Y para siempre. Porque el ser humano es eterno. No en su constitución física, no en cuanto a la materia, no en cuanto a lo que podemos tentar, lo que podemos palpar, aleluya, sino espiritualmente es eterno. Dice la palabra de Dios de San Juan 3:16. Conocemos la cita. Porque de tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos deducir, aleluya, podemos deducir que si hay vida eterna, también hay muerte eterna. Puede decir un fuerte amén. Sí, bíblicamente, sí. La palabra de Dios nos enseña de confusión perpetua en Daniel 12:2. Dice, y los que estaban muertos fueron levantados. Unos para la gloria, unos para gloria eterna, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, para siempre. Para siempre, aleluya. Apocalipsis 20:14 nos habla de la muerte segunda. Y fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en el libro. Y los que no fueron hallados aptos para el cielo, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Que esto es la muerte segunda, dice la palabra del Señor. Usted lo puede leer en casa, Apocalipsis 20:14. Punto número 5. En un sentido, Dios no envía a nadie al infierno. Nos enviamos a nosotros mismos. Nosotros mismos, vamos corriendo en el infierno. El ser humano, con sus malas decisiones, va corriendo al infierno. El infierno es la culminación de decirle a Dios
que nos deje tranquilos. Es el producto, aleluya. Es la consecuencia, lo que hablaba ahorita. ¿Cuántas veces tú le dijiste a Dios, déjame tranquilo? Yo lo hice algunas veces. Me predicaban del evangelio, nomás le daba avión a la gente. No, sí, voy a ir un día de esto, voy a ir. Para mentiras, amigo. Bueno, sí vine un día. Sí vine un día, pero no vine cuando me invitaron. Vine cuando ya sentía el agua acá en la nariz, el día que ya me estaba empezando a asfixiar. Gloria al Señor. Déjame, no te metas conmigo, déjame tranquilo. Sigue diciéndole a Dios que te deje en paz. Y finalmente, Dios dice, está bien. Es por eso que la Biblia lo describe como oscuridad. Dios es luz, la ausencia es la oscuridad. La ausencia de la luz es la oscuridad. En la tierra experimentamos la luz y cosas como el amor, la amistad y la belleza de la creación. Estos son todos remanentes de la luz, de la presencia de Dios. Pero cuando le dices a Dios que no lo quieres como el Señor y el centro de tu vida, con el tiempo consigues ese deseo. Y con Dios se van todos sus regalos. ¿Cuántas veces, tú que estás ahí en YouTube, cuántas veces te han hablado de Dios, te han hablado de Cristo y lo has rechazado? Cuidado, aleluya, porque tus deseos se pueden cumplir. Cuidado, porque puede llegar el día en el que Dios diga, bueno, ¿ya no quieres? Ok, ya no te molesto más, ya no me meto más. Y yo te digo, aleluya, ese momento es terrible, gloria al Señor. Tenemos dos opciones, vivir con Dios o vivir sin Dios. Si dices, yo no quiero la autoridad de Dios, yo prefiero vivir para mí mismo, ese es el infierno. En el gran divorcio y el problema del dolor, Lewis lo expresó así: a largo plazo, la respuesta a todos aquellos que se oponen a la doctrina del infierno es en sí mismo una pregunta. ¿Qué están pidiendo a Dios que haga? ¿Tú qué le pides a Dios que haga? ¿Que los deje solos? Por desgracia, me temo que eso es lo que se hace. Al final, solo hay dos tipos de personas: los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y a aquellos a los que al final Dios les dice, al final Dios les va a decir, hágase tu voluntad. ¿Te imaginas qué terrible va a ser ese momento? Aleluya. Porque va a haber un juicio. Claro que va a haber un juicio. Claro que va a haber un juicio final. Aleluya. Es un hecho. Tú puedes enojarte con Dios. Tú puedes decir a Dios, qué injusto, entonces ¿para qué me creó? Entonces ¿para qué me hizo? Entonces ¿para qué estoy aquí? Pero al final habrá un juicio. Y Dios va a juzgar tus malas o tus buenas acciones. No conforme a tu mentalidad humana, sino conforme a lo que está escrito en su palabra. Los hombres que digan, aleluya, cuando digo hombres me refiero, aleluya, a la raza humana. Hombres y mujeres que digan a Dios estando aquí en la tierra, ok Dios, hágase tu voluntad. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? En aquella oración. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquellos los que continuamente se están negando a hacer la voluntad de Dios, aleluya, y que se enojan y dicen, ya no te metas, Dios, en mi vida.
¿Qué quieres de mí, pues, entonces? Ya no quiero que me hable, ya no quiero saber nada de Dios. Al final Dios le dirá, ok, hágase tu voluntad. Porque Dios no es injusto, aleluya. Dios es justo. De tal suerte que aquel que va al infierno va porque así lo deseó. Va porque así lo quiso. Va porque vez tras vez, aleluya, estuvo negándose al evangelio. Vez tras vez estuvo diciendo no, y no, y no, y no. Mateo 7:13 dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Simplemente vive la vida como tú quieras. Simplemente haz lo que tú quieras, anheles y desees, lo que tu carne te pida, lo que tus deseos te pidan. Es lo más fácil, puedes decir amén. ¿Alguien te hace un daño? Guarda el rencor, véngate. Eso es lo más fácil. Lo difícil es perdonar. ¿Ofendiste a alguien? No le pidas perdón, que se aguante, se lo merecía. Amén. No pidas perdón. Eso es lo más fácil. O la palabra de Dios nos habla acerca de perdonar y también de pedir perdón. Guarda el rencor a tu hermano, a tu hermana. No importa. Son tus propias acciones las que te hacen ir a ese lugar. Número 6. En otro sentido, Dios envía a la gente al infierno y todos sus caminos son verdad y justos. Esto, aleluya, esto no es que Dios disfrute que la gente vaya al infierno. Es porque Dios envía ahí porque previamente nosotros decidimos ir ahí. ¿Me explico? Es un ejercicio taxativo. O sea, Dios separa a aquellos. ¿Tú quisiste? Ok. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, qué tremendo. Puedes ser muy fiel. En lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero aquellos que no aceptaron, dice, pero el pago de estos va a ser el lago de fuego. El crujir de dientes, la muerte segunda. No porque Él lo quiera, sino porque ellos lo decidieron. Así que Él hace un ejercicio taxativo. Dice, tú al cielo porque aceptaste, y tú al infierno porque no aceptaste. Ese es el sentido en el que Dios envía a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque es un Dios justo, puede decir amén. Amén. Es un Dios justo. ¿O qué justicia habría, aleluya, en que tú, que te esfuerzas por agradar a Dios, al final te encuentres allá en el cielo, Adolfo Hitler habló de ti, por ejemplo? ¿Te imaginas? Que eso sería injusto, puede decir amén. Sería injusto. Por eso, aleluya, en ese sentido Dios envía a la gente al infierno. Podemos estar tentados a estallar en rabia contra Dios y corregirle, pero ¿cómo podemos encontrar una falta en Dios? Como Pablo dice en Romanos 9, ¿quiénes somos nosotros como simples pedazos de barro para cuestionar al alfarero divino? Nosotros vamos a reclamarle a Dios porque lo hace. No somos más misericordiosos que Dios. Isaías nos recuerda que todos aquellos que están actualmente enojados contra Dios llegarán ante Él en el último día y estarán avergonzados, o sea, no reivindicados, porque entonces se darán cuenta de lo perfecto que son los caminos de Dios. Cada vez que Dios es comparado con un ser humano en la Escritura, Dios es el más piadoso de todos. Porque hay quienes dicen, es que Dios es malo.
Dios es malo. ¿Por qué entonces creó, aleluya? ¿Por qué creó el cielo y el infierno? ¿Por qué creó el pecado? ¿Por qué creó la maldición? Amén. Dios los creó para que usted y yo tuviésemos el poderoso libre albedrío, que pudiésemos elegir entre lo bueno y lo malo, y al final somos nosotros los que elegimos y es Dios quien ejecuta. Puede decir amén. Amén, amén. Es Dios quien ejecuta en virtud de la propia decisión que nosotros como seres humanos ya hemos tomado previamente. Dios proveyó un Salvador en Jesucristo. Puede decir amén. Amén. Esa es la más grande prueba de su amor. Dios proveyó en Jesucristo su Hijo, aleluya, una muerte horrible, la salvación, para que no vayamos a ese lugar. Pero somos nosotros los que decidimos si aceptamos el sacrificio de Jesucristo y vamos al cielo, vivimos conforme a sus mandamientos, o somos nosotros los que rechazamos. Yo no necesito a Jesucristo en mi vida, no lo necesito, yo quiero vivir mi propia vida, ¿ok? Entonces al final Dios va a ejecutar esa decisión que tomemos. Por eso en ese sentido, sí, Dios envía a la gente al infierno, pero por nuestra propia decisión. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas desde la eternidad, estaremos sorprendidos no por la severidad de tu justicia, sino por la magnanimidad de su misericordia. Porque mereciendo la muerte, Jesucristo, aleluya, abrazó esa muerte por nosotros y nos dio salvación. Punto número 7 para concluir. 7 verdades del infierno. Para Dios no es suficiente sacarnos del infierno, Él debe sacar el infierno de nosotros. Amén. Aleluya. Y esto me recuerda a aquella historia de aquel hombre. Este hombre que tenía una de esas culebras gigantescas que llegan a medir hasta 5 metros, 6 metros. ¿Cómo se llaman? ¿Perdón? Anaconda, sí, era anaconda. Este hombre tomó una culebra de esas y hacía un espectáculo. Dejaba que la culebra lo enrollara todo. Lo enrollaba todo y luego se la quitaba de encima. Y lo hizo por muchos años, ganando dinero por este acto que él hacía. Llegó un momento en el que se presentó en un escenario muy grande del mundo. Hizo lo mismo, lo habitual que hacía siempre. Sacó la culebra y empezó a manipularla en frente de todos. Y ¡wow! Había desarrollado, hacía más números con esta culebra, pero el número final era ese. El espectáculo final era ese, que la culebra lo enrollaba todo. Y luego él se liberaba de la culebra. Hasta que llegó un día en el que la culebra lo enrolló y lo apretó, y lo apretó, y lo asfixió. Aleluya. Y lo mató. Porque una culebra no deja de ser un animal salvaje. ¿Cuánto dicen amén? No deja de tener su instinto, un instinto asesino. Gloria a Dios. El ser humano, en cierta forma, aleluya, hasta que seamos convertidos de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, seguiremos teniendo tendencias hacia lo malo. Seguirá estando ese hombre caído dentro de nosotros. Seguirá habiendo esas tendencias hacia lo malo.
esas tendencias hacia no perdonar, hacia no amar, hacia guardar rencor, hacia ser soberbios, altivos. Porque ¿cuántos se reconocen soberbios y altivos? Lo somos en algún momento de nuestras vidas. O dígame usted, no, yo soy muy humilde, a mí me pueden reconvenir y regañar y yo acepto cuando es cierto. ¿No es cierto? Puede decir amén. Cuando nos confrontan con nuestra verdad nos enojamos y destruimos todo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos confrontaron con algo que es cierto. Ahí estamos actuando soberbiamente. Aleluya. Eso tiene que ser sacado de nuestra vida. Algunas personas ven como un problema el uso del infierno, como una forma de obligar a la gente a someterse al cristianismo. Es como si Dios está diciendo, me sirves o sufrirás las consecuencias. Y eso parece manipulación. Puede que le sorprenda, pero Dios está de acuerdo. De hecho, este sermón, algunos dicen, es que la doctrina del cristianismo se basa en el miedo. Bueno, pues si por miedo te vas a salvar, es mejor que le tengas miedo al infierno. Puede decir amén. Amén, amén. Es mejor que le tengas miedo al infierno. Amén. Aleluya. Si es por miedo, está bien. No está mal, amén. No está equivocada esa idea. Lo que pasa es que como utilizamos de manera peyorativa, o despectiva la palabra miedo e infierno, amén, es muy severo, es muy duro hablar de eso. ¿Lo ignoramos entonces? Predicamos nada más del amor, predicamos nada más, aleluya, de la prosperidad, predicamos solamente de la familia y ya, y el tema del infierno lo dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque es muy feo. Yo les digo algo, amén, estaríamos equivocados si pensamos de esa manera. Yo estaría errando como predicador si yo no les hablo acerca del infierno, si no les advierto acerca del infierno. Porque si usted llegara a ir a ese lugar, amén, que usted pudiera decir, es que el pastor nunca me habló de esto. Aleluya, podrías culparme, pero, por ejemplo, ya escuchaste este sermón, ya no puedes escudarte en ese razonamiento. El infierno es un lugar terrible. Si las personas se convierten a Dios simplemente porque tienen miedo o porque Dios ha hecho alguna gran señal milagrosa, podrían someterse, pero no habrá un cambio en la actitud del corazón, de su corazón hacia Dios. Y esto es muy común. Gente que está en las iglesias, pero que no cambia. Puede decir amén. Gente que está, eso, amén, hay muchos en las iglesias. Ahí están, van, y a lo mejor hasta participan en algo dentro de la iglesia, pero siguen siendo igual como eran antes. Nada más que de alguna manera aprenden a disimular. No están ahí, pero no cambian. Van a la iglesia, aleluya, pero no hay un cambio en sus conductas, en sus vidas. Si aceptas a Jesús solo para salir del infierno, entonces odiarás estar en el cielo. No querrás estar ahí. No querrás ir al cielo. Si amas al Padre, entonces vivir en la casa del Padre es como una esclavitud. Sería como obligarte a casarte con alguien con quien no te quieres casar. La única manera de que disfrutes el cielo es cuando aprendas a amar y confiar en Dios. Yo uso este razonamiento, aleluya, a veces para reconvenir a gente. ¿Quieres ir al cielo? Claro, todos queremos ir al cielo.
Todos, yo creo que no hay uno que pueda decir, no, yo no. Todos queremos ir al cielo. Ok, entonces, si quieres ir al cielo, ¿por qué no puedes soportar una hora que dura el servicio? ¿Por qué no puedes estar atento, alerta, aleluya, a lo que Dios tiene para ti en el sermón? ¿Por qué se te dificulta tanto aplaudir las alabanzas, cantarlas? ¿Por qué se te dificulta tanto levantar las manos al cielo y adorar a Dios en alabanza, adoración? ¿Por qué? ¿Pero quieres ir al cielo? Yo creo que más bien tendrías que pensar muy bien si realmente quieres ir al cielo. Porque si no puedes soportar un sermón de 45 minutos, no, se me hace que va a ser un infierno para ti estar toda la eternidad en el cielo, adorando a Dios para siempre. Aleluya. Tal vez tendrías que pensar muy bien si en verdad te quieres ir al cielo. Solo una experiencia de amor, del amor de Dios puede reorganizar la estructura fundamental de tu corazón para crear amor por y confianza en Dios. No es suficiente que Dios nos saque del infierno. Él debe sacar el infierno de nosotros. Voy a pedir todo nuestro inclinado y todo cerrado en reverencia a Dios.